Bienvenidos amigos, hoy vamos a recorrer, como siempre, recorrer la mar infinita, la mar que a veces está revuelta, pero que a veces está tranquila. Y en esa mar donde nosotros soñamos, donde nosotros aspiramos por un futuro mejor y también donde nosotros, tenemos que enfrentar nubes, tormentas y toda una serie de eventos catastróficos. Pero bueno, hay que seguir adelante. Así que con esto muy figurativo los traigo a lo que está pasando en este momento en el mundo del social media, que implica a, mucho a los cubanos y a otras naciones de América. Veamos de qué se trata. Hace días no, yo diría que semanas y tal vez un poco más de un mes, tenía previsto una publicación en La Frontera Transparente sobre un tema que, no lo voy a dejar que pase un tiempo mayor porque hay hilos que debemos atar. En esta semana ha estado en el mundo de las noticias todo el tema de Miguel Díaz-Canel en la zona de Nueva York, los rechazos y el grupo de cubanos que, tuvieron la manera de llegar hasta allí y expresarse en zonas públicas contra el señor Díaz-Canel. Yo, en esa fecha publiqué en La Frontera Transparente, y si ustedes siguen mi canal también seguramente lo deben haber visto en el video anterior a este, que hice alusión a cómo en este momento todo el foco de rechazo, de denuncia, está contra Díaz-Canel, algo que yo considero que es correcto. Hay que rechazar, hay que denunciar, hay que buscar por todas las vías posibles la forma de exponer a los criminales, y Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel es un criminal. Pero yo comentaba que por lo general toda la propuesta de que lo rechacen estaba enfocada en las acciones de estos últimos 2 años con el tema de julio, de las protestas que hubo en Cuba y de los más de 1000 cubanos que fueron apresados, muchos de ellos enjuiciados de manera sumaria, otros, se fueron sometidos a toda una serie de acciones represivas y, como muchos de ellos todavía están en la cárcel. Me refería a que pareciera de pronto el que no entiende bien el tema cubano o el que ahora mismo comienza a interesarse por Cuba, su historia, su herencia, su memoria, pareciera que no tienen la noción de que en esa isla, nación, desde 1959, se empezaron a dar una serie de sucesos sangrientos una vez que Fidel y Raúl Castro y una pandilla de comandantes del ejército que ellos denominaron rebeldes llegó al poder. Y pareciera de pronto que toda la criminalidad, toda la barbaridad y los desmanes, los ha cometido Díaz-Canel, y que la historia de Cuba de rebeldía empezó en ese mes de julio que casi tenemos en el patio porque apenas cumplió 2 años. Entonces, amigos, yo llamaba la atención sobre eso y al mismo tiempo, llamaba la atención sobre el tema de pensar, de analizar con luz larga, aunque no debemos apagar la luz corta. Tenemos que mirar lo que está pasando, tenemos que mirar lo que pasó, tenemos que mirar lo que puede pasar. Y hoy quiero, primero hacer referencia a un libro que publicó un periodista, investigador y un experto colombiano que, lo publicó hace años. Se llama Josep Nocera, el autor, y el título es Mientras dormíamos. Y entonces él hace una serie de referencias y expone una serie de ideas
y muestra una serie de elementos corroborados después de él investigar de todo lo que se ha venido tejiendo mientras la gran humanidad duerme. Los oscuros, los poderosos, avanzan en sus planes, en sus agendas, avanzan en esa senda de dominar, esclavizar todos los días mucho más. Entonces ahora yo quería comentarles a ustedes algo que hace un poco más de un mes yo aparté cuando navegaba para hacer mis crónicas. Quisiera comentárselos a ustedes y quisiera pedirles a ustedes que, como siempre, analicen con luz larga, miren al pasado, miren lo que vivimos y miren lo que va a venir, y que comprendan que nosotros no podemos dormir, no podemos soñar, porque en ese tiempo en el que soñamos con la libertad de Cuba, en el que soñamos con la libertad de los pueblos, en el que aspiramos a obtener un mundo, alcanzar un mundo mejor, en el que soñamos y aspiramos por una humanidad donde haya democracia, que dicho sea de paso, bastante prostituida está, donde haya armonía, donde haya libertad, bueno, y paz. Bueno, pues mientras aspiramos a eso, soñamos con esas ideas y dormimos, pasan y pasan historias. Y pareciera que esto que yo voy a hablar, pareciera que, visto así por separado, no tiene significado. Pero recuerden, Díaz-Canel está por acá, vino por la zona de Estados Unidos y todo el mundo se concentró en decirle una serie de improperios a él. Ahora, él viene de un lugar donde unos días atrás se había dado un evento y, bueno, pues el evento fue noticiado, alcanzó titulares, se trató en todos los medios, y del que yo les voy a leer una noticia que salió de ese evento en un medio que, bueno, pues el medio es en inglés, pero cuando usted pone en el buscador el nombre de Díaz-Canel, pone el nombre de China, pone el nombre de Cuba y pone evento en Cuba, Díaz-Canel, China, evento en Cuba, le salen muchos titulares que, bueno, pues conducen a los que llegan de pronto a esto o los que no habían tenido tiempo de informarse, los conducen a esto. CGTN, China y Cuba, se unen para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Y esta información que aquí mismo les muestro, que fue publicada el día 20 de septiembre por este sitio que se llama PR Newswire. Ahí está, se lo tengo puesto aquí en la zona de aquí arriba, en esta esquina de aquí, por aquí lo estoy señalando, ese sitio es en inglés, yo le puse el traductor, y en este sitio se dice lo siguiente: Beijing, 20 de septiembre de 2023. La cumbre de 2 días del grupo de los 77, o sea, el G77 y China, concluyó el sábado pasado en La Habana, Cuba, con un llamado a una participación y voz del sur global en el mundo, o sea, en el mundo y en este sistema de gobernanza. Como este artículo sale esta semana, el día 20, se refiere al sábado anterior y sale en el momento que ya terminó en La Habana el evento y este hombre vino el puesto a dedo, como le dicen unos, el hombre que la junta militar designó para que pusiera la cara, bueno, andaba por Nueva York. Dice, China y otros países en desarrollo están trabajando mano a mano para promover un mayor desarrollo de la cooperación sur-sur. ¿Y por qué dije al principio en el título en esta zona, en América? Porque es México, China, por ahí hasta abajo, sur-sur. China y toda esta historia. Vamos a seguir. Después de asistir a la cumbre del G77 más China,
Li He, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, realizó una visita oficial a Cuba del sábado al lunes y se reunió con una gran cantidad de representantes cubanos, líderes, prometiendo profundizar la cooperación práctica en diversos campos y apoyarse mutuamente en cuestiones relacionadas con los intereses fundamentales de cada uno. Cada uno se refiere a cada uno, o sea, a los dueños de cada país, China y Cuba. O sea, termina el evento y este señor se queda allí. Van cogiendo la idea, van comprendiendo. Bueno, dice que esto es una profunda amistad China-Cuba con sólido apoyo mutuo. Cuba es el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con China. Y esto es importante, hemisferio occidental, relaciones diplomáticas. Al visitar a Raúl Castro, ¿están viendo? ¿Y Canel dónde está? Al visitar a Raúl Castro, líder de la Revolución Socialista de Cuba, Lee, también secretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCC, dijo que la amistad tradicional entre China y Cuba fue forjada y cuidadosamente cultivada por la generación anterior de líderes de los dos países. Y Canel, allá en Washington, diciéndole tirano, descarado. Pero miren, ¿con quién se reunió el señor? Bien. Aquí entonces, bueno, pues hablan del 2022, de cuando Díaz-Canel cuando el señor Canel realizaron una visita de Estado a China junto con otra camarilla cubana, y las dos partes emitieron una declaración conjunta sobre la profundización de las relaciones entre Cuba y China en la nueva era. ¿Van comprendiendo? Bien. ¿Cuál es la nueva era? Esta que están armando, en la que ponen al bobo de la yuca, o sea, a Díaz-Canel, de mascarón de proa, mientras los de siempre, ya nadie se acuerda de ellos, ya nadie les dice asesinos, ya nadie les dice criminales. Cuando ustedes ponen Cuba, cuando ustedes ponen protesta, cuando ustedes ponen dictadura, entonces lo que ustedes encuentran en todas partes es la imagen del bobo de la yuca, porque bueno, precisamente hasta los tontos útiles que dicen ser disidentes, que dicen ser opositores, se prestan para eso, para reafirmar la idea de que Cuba, la herencia de rebeldía, la herencia de insubordinación de Cuba, empezó en julio 11 y bueno, los grandes patriotas, los únicos, son los que en ese momento fueron a las cárceles y algunos de ellos cogieron alguna que otra golpiza que considero es lícito y es válido denunciar. Bueno, ahí hablan de que China está dispuesta a promover el desarrollo de la respectiva construcción del partido y de la causa socialista, dijo el señor Lee durante un encuentro con Díaz-Canel. Fíjense lo que está reseñando este medio. Este medio, lógicamente, no es un medio que responde a los intereses de los seres honestos, limpios y demás. Este es un medio que responde a los intereses de China y que sale y se publica en Beijing y que, lógicamente, está en consonancia con lo que se cocinó en La Habana. Dice, en el marco de la construcción conjunta de la iniciativa de la Franja y la Ruta BRI, China y Cuba han profundizado los intercambios y ampliado la cooperación práctica en campos como la energía, la agricultura, la biomedicina, la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura, eso lo ponen al final, a lo largo de los años, aportando beneficios tangibles a los dos pueblos. Durante la pandemia de aquello que hubo, los dos países dieron prioridad a la seguridad de la vida de las personas y llevaron a cabo una fructífera cooperación ante ese problema. Cuando la situación sanitaria en Cuba era grave, China proporcionó suministros que se necesitaban con urgencia. Y bueno, ahí mencionan algunos de los suministros. Ya ustedes saben que yo en mi blog, ni tan siquiera, y mucho menos en mi canal,
puedo mencionar nada que tenga que ver con eso porque enseguida me ponen el San Benito de la desinformación médica. Bueno, ese es un capítulo reciente en el que China, bueno, pues le llevó un poco de todo lo que la gente necesitaba para protegerse. No sé de qué, pero bueno, para protegerse. Bueno, al agradecer a China por su asistencia al desarrollo económico y social de Cuba y su firme apoyo a la justa lucha del pueblo cubano contra el bloqueo y las sanciones unilaterales, Díaz-Canel prometió mantener estrechos intercambios amistosos con el PCC y promover la cooperación práctica. Recuerden que esta es la reunión que hubo antes de esto que hubo en La Habana ahora, y es la reunión que están recordando aquí que se hizo entre Díaz-Canel y el otro representante de China. Pero acuérdense que arriba, cuando yo empecé a leer en las palabras principales y en las primeras líneas de esta noticia, se habla bien claro que se reunió con Raúl cuando estuvo en La Habana. Ahora está recordando otras reuniones que tuvieron antes cuando Díaz-Canel fue a China. Ustedes se acuerdan porque eso fue noticia. Bien. Les llamé la atención aquí en algunos temas porque ahora van a entender por qué. Y es en estos temas que ellos hablaron del tema de la energía. ¿Se acuerdan que se los leí ahorita? De la energía y de otras colaboraciones como la agricultura, la biomedicina, la ciencia, la tecnología, pero fundamentalmente la energía. Esas conversaciones entre China y Cuba. Con el señor Díaz-Canel cuando estuvo por allá, ahora vinieron a La Habana a este encuentro. Cuando terminó el encuentro se quedaron hablando, se quedó uno de ellos reunido con Raúl, porque entonces el otro, el mascarón de proa, lo estaban preparando. ¿Se dan cuenta? En todo ese tiempo nosotros dormíamos, nosotros soñábamos, nosotros anhelábamos, nosotros aspirábamos a poder ir a Nueva York a gritarle tirano, descarado y todas esas cosas a el señor Díaz-Canel. Vamos entonces ahora, bueno, la información completa, el cable completo y lo que salió en este sitio es un poco extenso. Yo no lo voy a leer completo, pero ahí les dejo y incluso aquí está el sitio por si ustedes quieren ir. Yo igual se los voy en algún momento lo voy a poner en mi cuenta de Twitter y todo para si ustedes quieren leerlo. Pero yo no voy a dedicarme mucho tiempo porque ahora voy a pasar a trabajar con ustedes y a reflexionar, porque yo como me parezco, no sé, a esos que reflexionan. Bueno, sí, todos los seres humanos tenemos derecho a reflexionar, tenemos derecho a navegar, tenemos derecho a establecer nexos, tenemos derecho a hacer cronologías y tenemos el deber de alertar a los que vienen a este canal o a los que siguen mi blog La Frontera Transparente de algunos elementos y de algunas señales que pudieran estar anunciando algo. Porque ya les digo, hay que mirar con luz larga y con luz corta, pero con luz larga al pasado para ver de dónde vienen las historias y con luz larga al futuro para ver lo que se cuece. Bien, aquí vamos entonces por un titular de estos últimos días que encontré y que fue el que me llevó entonces a yo traer aquí algo que hacía poco más de un mes yo tenía separado para comentarlo en algún momento. La carrera por los minerales ha comenzado, dicen algunos titulares por estos días, aunque la verdad yo no pondría en ningún escrito ha comenzado, porque la verdad verdadera es que sobre tierras raras y minerales indispensables, los avariciosos de siempre, los oscuros, vienen operando desde hace mucho tiempo. A inicios de septiembre, yo leí en un sitio que cita al Wall Street Journal como fuente de la noticia. Wall Street Journal es la fuente de la noticia, pero como Wall Street Journal hay que pagar para poder entrar, yo no pude entrar, pero este sitio que yo les voy a dejar para que ustedes lo vean, este sitio sí tiene una membresía de pago, pudo entrar, hizo la traducción de la historia que encontró en el Wall Street Journal y en ese sitio, en el Wall Street Journal, decía
que Estados Unidos y Arabia Saudí están en conversaciones para hacerse con metales en África que les ayuden en su transición energética. Y el Wall Street Journal cita a personas conocedoras de esa conversación. Lógicamente, para el sitio original, usted va a la Frontera Transparente, enlaza ahí donde yo les estoy poniendo ahora el dedo, usted enlaza ahí, da clic y lo va a llevar al sitio original. Pero yo les pido al sitio donde yo encontré la información, que cuando vengan al sitio en el que yo encontré la información y al sitio que cita el Wall Street Journal y demás, ustedes van a encontrar aquí la foto del señor Biden y alguien de Arabia Saudí, lógicamente, un personaje muy importante de Arabia Saudí, que se están saludando y están diciendo que, dice esta foto, Estados Unidos compite con China por el suministro de cobalto, litio y otros metales. Y bueno, pues ahí viene toda una explicación de esta conversación y el tema de hacerse con metales en África. O sea, Estados Unidos y Arabia Saudí conversan para hacerse con metales en África que les ayuden en su transición energética, según informó el domingo, bueno, pues el sitio el que yo les dije. Bien, aquí viene toda la información, aquí viene todo muy detallado de los resultados de esa conversación, que lógicamente tampoco lo vamos a leer completo aquí. Eso estuvo en los titulares. Los que se interesaron por el tema, me imagino que, bueno, pues pueden haber tenido más detalles de todo este evento, porque yo solo los traigo a este sitio y hablarles de lo que pasó entre Arabia Saudí y Estados Unidos, para recordarle cómo entre ciertos bandoleros, entre ciertos elementos, se lavan las manos, se unen, se ponen en acuerdos. Y hace unos momentos le hablaba de los acuerdos China-Cuba. Pero sigamos, vamos a despertarnos, vamos a dejar de soñar. Bien. Aquí dice que Estados Unidos compite con China por el suministro de cobalto, litio y otros metales utilizados en baterías de coches eléctricos, ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. También Estados Unidos compite con China. Bien. Sigamos entonces en otras partes de esto, que si ustedes lo quieren leer completo, ahí yo en la Frontera Transparente les dejo el enlace, pero que yo solamente voy a tomar algunos puntos para atar cabos, para establecer paralelos. Dice que, según el periódico del PIF, se puso en contacto con el Congo en junio para invertir en cobalto, cobre, tantalio en el país a través de su empresa conjunta de $3,000 millones en Mali, denominada Manara Mineral. Y entonces explican que Manara también se centra en el mineral de hierro, el níquel cubano, ¿no le suena de algo? Níquel, y el litio. Entonces, bueno, pues ahí hay un poco más de información y hay incluso enlace a videos donde ustedes pueden ir y ustedes pueden leer el título completo. Yo ahora, en este momento, me voy a detener ahí. Ahí está todo explicado y detallado por la prensa hegemónica, y desde luego cada uno de los lectores, cada uno de ustedes, va a llegar a la conclusión a partir de la capacidad para entender el mundo que vive según en la narrativa que ustedes se hayan montado, porque eso depende de la narrativa en la que estén montados. Hay quienes vienen montados en la misma narrativa de siempre, esa que incluye ahora quién es al que hay que gritarle esto y esto de turno, vamos a olvidarnos de los demás, este que salió ahora es el peor de todos, los otros no hicieron nada, y así las cosas. Yo aquí se los comparto y le comparto algunos detalles que me ubicaron en un contexto donde yo no pude, cuando leía todo esto, dejar de mirar y pensar en Cuba y recordar frases de siempre sobre la isla
y las razones por las que después de 64 años la misma tiranía domina sobre la voluntad y el pensamiento de un gran número de cubanos. Ahora que todos abuchean a Canel en Nueva York y actúan como promotores del cambio fraude y transitan tras las huellas, ahora en que todos están en esa locura, yo los invito a detenernos en uno de los tantos detalles que nos ayudan a ir tras las huellas, pero no de humanos, sino de las del dinero. O sea, sigue al dinero, sigue la huella del dinero. Bien, aquí en la frontera transparente les pido ver esto que dice. Según el periódico, el PIF se puso en contacto con el Congo en junio para invertir en cobalto, cobre y tantalio en el país a través de su empresa conjunta de $3.000 millones con Ma'aden, denominada Manara Mineral. Les acabo de leer. Y bueno, les acabo de leer que este sitio se centra en estos 3 minerales. Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a otra de las historias que me encontré cuando navegaba. Y es la que tiene que ver con las tierras raras. Y fíjense, pareciera que no tiene nada que ver una cuestión con la otra, pero ahí vamos, con las tierras raras. Lo que está pasando en Malasia, que está nacionalizando sus tierras raras, y como también lo ha hecho Colombia, ha hecho lo propio. Y vean en esa información lo importante que es mirar todo lo que está pasando, todo lo que se está dando mientras dormimos. Minerales, tierras raras, sigamos. Ahora la palabra de moda es litio. Alberta, en Canadá, ha entrado en la carrera de la extracción de litio con el lanzamiento de su primer proyecto piloto. ¿Están viendo? Tierras raras, minerales. Ok, vamos entonces a seguir esta historia. Litio, cobre, cobalto, o sea, ya se han mencionado una serie de minerales, se han mencionado acuerdos para temas de energía. Vamos entonces a seguir la ruta de los minerales, la ruta de las tierras raras. Vamos aquí, a la frontera transparente. Ahí yo les doy un enlace. La ruta del cobre en Cuba. Los 5 principales países productores de cobre del mundo. ¿Se acuerdan las conversaciones en La Habana? ¿Se acuerdan las conversaciones del otro de Canelo cuando estuvo por allá? ¿Se acuerdan las conversaciones que tienen en distintos lugares, los intereses por las tierras raras, por el litio, por el cobre, por aquello, por lo otro? Nosotros seguimos durmiendo. Los 5 principales países productores de cobre del mundo. Esta información estuvo publicada en este sitio, World Energy Trade, que es un sitio que se encarga de todo el tema que tiene que ver con las energías, y es un sitio serio, responsable, que está sustentado sobre términos muy puntuales. En mayo del 2021 sacó esta información. Y bueno, pues empezó a hablar de los países mineros de cobre del mundo que tienen cada vez más importante una función, que se han convertido en alguien importante en la producción de un metal que sustenta las principales industrias mundiales y que será un ingrediente crucial en la transición hacia un sistema energético con bajas emisiones de CO2. Bueno, ahí empieza el cuento del cuento, que tampoco se puede mencionar aquí porque me pueden censurar. Bueno, pues sigamos entonces mirando esta información, donde te van diciendo cuáles son, bueno, pues los mayores, los países que mayor producción de cobre tienen en el mundo. Chile ocupa el primer lugar. Bueno, no han oído hablar en estos días de ese tema. Chile ocupa el primer lugar, 5.5 millones de toneladas.
No lo voy a leer completo aquí, porque no me gusta extenderme demasiado. Además, ustedes tienen que ser capaces de ustedes mismos buscar y hacer análisis. Perú, el segundo lugar, 2.2 millones de toneladas. China, tercer lugar, 1.7 millones de toneladas. Cuarto lugar, República Democrática de Congo, 1.3 millones de toneladas. Quinto lugar, Estados Unidos, 1.2 millones de toneladas. Bien. Van viendo, amigos, ¿verdad? Van analizando, van mirando. Perfecto. Vamos entonces ahora a esta otra información. Cuba, noveno lugar en el mundo, productor mundial de níquel, y desde 2014 trae una media anual de 56.000 toneladas. De hecho, en 2011 llegó a producir más de 70.000 toneladas. Vamos otra vez aquí. Cuba, níquel. Volvamos entonces. Cuba, níquel. Los 6 países con las mayores reservas de níquel del mundo. Indonesia, 21 millones de toneladas. Australia, 20 millones de toneladas. Brasil, 16 millones de toneladas. Rusia, 6.9 millones de toneladas. Cuba, 5.5 millones de toneladas. Filipinas, 4.8 millones de toneladas. Filipinas, ¿se acuerdan que ahorita les mencioné? Bueno, por ahí tenemos esa historia. Amigos, el sitio que publica todo esto está en español y cuando ellos hacen toda esta publicación, ellos están siempre diciendo al final de dónde lo tomaron, ellos están siempre dando al final el enlace del sitio que publicó la información y del sitio donde están todos estos datos. Y por esa razón, ellos, bueno, pues precisan bien que aquí nos está inventando un globo, aquí nos está haciendo una historia, aquí nos está haciendo conspiraciones. Y miren, aquí tienen lo que yo les he estado explicando, y también, bueno, pues otros datos que es importante conocer, como este que les estoy poniendo aquí y que habla de las reservas de níquel en el mundo. Es en otra página donde se da toda la información y lógicamente donde está también el tema de Cuba. ¿Ustedes creen que esta información se la dan en Cuba a la población? ¿Ustedes creen que esta información se publicita? No, esto es algo que hay que salir a buscar. E incluso ahí cuando te dicen Cuba 5.5 millones de toneladas de reservas de níquel, también hay una parte donde te ponen el enlace a la información de que hay también en Cuba grandes reservas, o bueno, unas considerables reservas de cobalto, y sitúan a Cuba en los 8 países productores de cobalto más grandes del mundo. Entonces, amigos, ¿por dónde andamos? ¿Seguimos nosotros soñando? ¿Seguimos nosotros pensando que Díaz-Canel, el tirano, Díaz-Canel, el malvado, Díaz-Canel es el único, Díaz-Canel es el de ahora? Pero toda esta historia la vienen negociando desde hace mucho tiempo personajes tan siniestros, que ahora mismo se nos olvida mencionar. Así que, amigos, con esta me voy. No me gusta pasarme de media hora y me he pasado unos minutos. Vamos a ver. Con esta me voy hoy. Tu opinión vale. También tus hallazgos, compártelos conmigo y en algún que otro momento los ponemos aquí. Y sobre todas las cosas, señores, no se puede soñar mucho, no se puede navegar con la cabeza puesta en ilusiones. Esto es la realidad. Esto es lo que está pasando.
Y nosotros, si seguimos soñando, si seguimos durmiendo, dentro de un tiempo, no vamos a tener ni esa posibilidad. Ni los que están a favor de esto, ni los que están a favor de aquello. Hay que despertar, pero no despertar porque lo supe. Hay que tomar acciones. Bueno, pues sí, ya nos vamos hoy y quedan invitados entonces al próximo video. Y como siempre, compártelo y si no te has sumado a seguir este canal, ahí a la derecha das clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.